Órgano Judicial, por una justicia del siglo XXI. Mi persona, Hernando León Batista, presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, solicitó la semana pasada una reunión a la Comisión de Estado de Pacto por la Justicia, del cual se accedió, y el señor coordinador del pacto, el procurador de la Administración, el doctor Roberto González Montenegro, se accedió a la misma, y con el equipo de trabajo de la Secretaría Técnica de Recursos Humanos, con diapositivas y a través del diálogo muy abierto y sensato con los miembros que componen la comisión, y especialmente con la sociedad civil, el avance que ha tenido la implementación de la carrera judicial. El primer escollo es el tema presupuestario. La doctora Bielsa Río, que es la directora administrativa de la Corte Suprema, expresó pues un déficit de 14 millones que tenemos en este momento. Ese 14 millones, eso involucra no solo para el tema de la implementación de la carrera judicial, sino también todo un tema de déficit de pago de alquileres, de cuotas obreros patronales. Es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas, y en parte también con la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, no se dota del presupuesto necesario que se requiere para poder trabajar de manera eficaz el órgano judicial. ¿Cuánto es el presupuesto que se necesita y cuánto es lo que le han dado? Usted habla de que hay un déficit de 14 millones. ¿Qué es lo que le han dado y cuánto se necesita? Cuando el año pasado, bajo la presidencia de magistrado José Ayú Prado Canal, se solicitó 350 millones, pero se accedió a 158. Es decir, pero siempre hay, ese es los primeros escollos, se comentaba en el pacto. Desde 1990 se establecen leyes, se crean instituciones, se crean juzgados, pero no se dota del presupuesto necesario. Es decir, con todo respeto de la Asamblea Nacional, a veces se mide la producción legislativa por creación de leyes, pero no se dota del presupuesto necesario. Entonces tenemos una mora en muchas situaciones de los juzgados agrarios, los defensores de oficio, defensores públicos para materia de familia, de niñez y adolescencia, y en especial, por lo menos para el Tribunal de Integridad y Transparencia de la carrera judicial, se requiere por lo menos 2.3 millones para su implementación. Me refería también al cuánto sería el presupuesto para la carrera judicial, cuánto le han dado y cuánto es el déficit. O sea, iremos por fase. O sea, sí, una vez se hablaba de 30 millones, una cifra macro, una cifra. Lo que pasa es que también la ley 53 de 2015 que crea la carrera es una ley muy, muy ambiciosa. Es una ley que está en los niveles de excelencia de otros países como España. Entonces, de manera personal podría haberse hecho por fase, así que, pero pues hay que cumplir con la ley. Hay unas críticas al tema de la interinidad, pero por algo tú tienes que iniciar las primeras posiciones, como es la Secretaría Técnica de Recursos Humanos, para efectos de llegar entonces a los concursos de oposición o los concursos o los temas de ascenso o traslado de los magistrados y jueces en el órgano judicial. Claro, en el tema de la situación que se da en la Asamblea con respecto a la comisión de credenciales, indirectamente perjudica lo que es el nombramiento pendiente de 2 magistrados de la Corte y por ende no se puede elegir a la nueva Junta Directiva. Y en su caso, usted queda todavía como presidente encargado. ¿Cómo ha visto usted, o más bien el Pleno, cómo ha analizado la situación que se da actualmente? Claro, es una situación. El Pleno no ha analizado en sí porque eso es una facultad constitucional del Ejecutivo, lo que es la designación de magistrados o magistradas a la Corte Suprema de Justicia, y la Asamblea Nacional le corresponde en sus facultades, sus funciones, el aprobar o no aprobar un nombramiento. Lo que sí yo establezco, manifiesto expreso, es que el órgano judicial trabaja dentro de lo anormal que se ha sucedido históricamente, con la mayor normalidad dentro de lo anormal. Es decir, las audiencias han seguido, los procesos no se han paralizado, y los 2 magistrados, el magistrado Ortega y el magistrado Mejía, que culminaron su periodo el 31 de diciembre, han venido laborando de manera eficaz y eficiente con lo que se ha desarrollado ellos en su espacio constitucional de 10 años. Pero en eso me limito de una manera de reserva, solamente como una expresión genérica, pues de que sí es una preocupación, como todo ciudadano en el país, pero que nosotros no podemos inmiscuirnos dentro de las funciones que les compete al Ejecutivo y así como a la Asamblea Nacional. ¿Usted se mantendrá como presidente encargado hasta que se dé el nombramiento de los 2 nuevos magistrados y por ende la elección de la Junta Directiva nueva? Sí, claro, como yo era el vicepresidente, hay una responsabilidad, hay un compromiso, ¿no? Uno no podría renunciar a la presidencia de encargado. Se podría dar, pero de parte mía hay un compromiso con el país, un compromiso con la Administración de Justicia, hay mística de trabajo, hay que echar adelante
lo que se le denomina una crisis. Sí hay una crisis en realidad, así que estaremos trabajando pues al 200, 300%, por decir en un lenguaje criollo, respecto al trabajo que hay que hacer. Un gran avance de la administración anterior se ha venido, ya se hizo el nombramiento de la Secretaría Técnica de Recursos Humanos, tomaron posición los consejos de las carreras, son tres consejos, el consejo de la carrera judicial, la carrera judicial, administrativa judicial y la carrera de defensa pública. Las unidades técnicas, hoy tuvimos esta mañana una reunión ampliada con todas las unidades técnicas para trabajar una hoja de ruta encaminada a ellos, a los primeros concursos. O sea, es un tema estableció, sí, pero ¿qué se estableció dentro de esa hoja de ruta? Bueno, vamos a hacer estos primeros concursos de esta fecha. ¿Qué se estableció? No, eso le compete a los consejos, ellos son autónomos. La Corte Suprema no solamente es una entidad nominadora al momento de elegir, eso le compete a los consejos, es decir, ellos son autónomos respecto. Lo que es importante es que de la Ley 53 hay cierta afectaciones o imprecisiones, se podría decir, o choque de interpretaciones, si algunos lo quieren colocar. Entonces los consejos tienen que elaborar en eso de manera muy precisa lo que son las reglamentaciones, reglamentar cómo se va a desarrollar cierta figura, el tema de la evaluación de desempeño, todo el tema con el instituto, como el llamado Escuela Judicial, el Instituto de la Judicatura Superior de la Judicatura. Es decir, es una ley muy ambiciosa, pero requiere un gran trabajo titánico y los miembros consejeros ya empiezan a elaborar de manera precisa cuál es la hoja de ruta a seguir. Lo que se estableció en el pleno de la Corte que yo llevé fue que para que ellos trabajen de manera eficiente hay que otorgarles una licencia especial, porque muchos de ellos son magistrados de Tribunal Superior, son del interior del país, son jueces, son defensores públicos y por lo tanto no pueden cumplir dos roles, es decir, hay que darle una licencia especial para entonces comiencen a trabajar. Se hace un cálculo que de 3 meses más o menos una licencia para que desarrollen el tema de las reglamentaciones de la ley de la carrera judicial. Más o menos eso es lo que podía durar el trabajo de las reglamentaciones. Sí, hay mucho, ellos, como le digo, eso es autónomo, yo estoy expresando algo que les compete a ellos, eso no le compete a la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, ¿cuántos funcionarios se han nombrado de forma interina? Hay una tabla que se entregó, la cifra exacta. De manera interina respecto a la Secretaría Técnica de Recursos Humanos son 35 puestos, pero que todo eso se someterá a concurso en su momento, es como el sistema penal acusatorio, los primeros nombramientos pues son interinos. ¿Por qué son interinos? Porque no está la estructura conformada, la estructura formal respecto a como la Ley 53 de la carrera judicial establece a los concursos de oposición, todo el tema de ascenso, traslado, elaboración de desempeño, las pruebas psicotécnicas, las pruebas psicológicas. O sea, es un cúmulo de factores que eso amerita que esté totalmente estructurado para poder iniciar. O sea, de algo siempre hay que empezar. Estamos, como toda ley o infraestructura nueva. ¿Y cuántos funcionarios en total son que requiere el tema de la carrera judicial? ¿Cuántos funcionarios se requieren en total para ponerlo en funcionamiento todo? No, es que eso son los consejos, eso es parte de los consejos, carreras, hay que crear el Tribunal de Integridad y Transparencia, el magistrado investigador o magistrado fiscal, los magistrados del tribunal, todo es un gran esfuerzo, muy titánico, pero como le digo, el escollo es el tema presupuestario. Y que en ese sentido estaba también el viceministro de la Presidencia, que es uno de los que elabora o ayuda en el Ejecutivo del tema del presupuesto. ¿Qué le planteó usted al viceministro? No, el viceministro de la Presidencia no tiene nada que ver con el tema del presupuesto. No. Ni un mensaje para el Ejecutivo. Eso es el ministro de Economía y Finanzas. Lo que se estableció en la Comisión, el Pacto de Estado por la Justicia, es que se le hará llegar de parte de la Comisión, que ya la han hecho anteriormente, es una nota o una carta y la preocupación igual del Colegio Nacional de Abogados para el Ministerio de Economía y Finanzas de que se dote el presupuesto necesario. Magistrado, si tuviésemos que hablar de un porcentaje de avance, ¿cuánto usted lo ubica en lo que se ha logrado? Yo no sé la cifra, no le puedo decir un porcentaje de avance. Lo que hay concreto son la Secretaría Técnica de Recursos Humanos, todas las secretarías, las direcciones de evaluación de desempeño, el componente, que son 5, más ya el trabajo de los consejeros que tomaron posesión de sus cargos y
ya sería hoy se establece la hoja de ruta del trabajo de ellos. Órgano judicial por una justicia del siglo XXI.